Vas en carretera y te entra somnolencia y te estás durmiendo y es muy peligroso eso al volante. ¿Qué es lo que puedes hacer? O estás en una máquina trabajando en tu puesto de trabajo y ves que no tienes energía y que te caes dormido porque has dormido mal esta noche. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes salir de ahí y rápidamente? Bueno, pues te voy a enseñar cómo puedes manejar la energía de tu cuerpo por medio de diferentes estímulos que tienen relación con la energía y con la acupuntura. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al método del bienestar para la gente consciente, al método Kenso. En este caso vamos a hablar de la somnolencia, que no es otra cosa que o bien falta de descanso o bien falta de energía. ¿Y cómo podemos aumentar nuestra energía? Pues muy fácilmente, activando la corteza cerebral. Ajá, muy bien. ¿Y cómo activo la corteza cerebral? Pues por medio de la experiencia de estar viviendo situaciones de estrés, de urgencia, de miedo, que es lo que activa el sistema nervioso, produce hormonas de respuesta, de alerta, que nos insuflan energía del cuerpo para poder escapar y salir de esa situación, ¿no? Pero también hay otra manera de hacerlo, como la corteza cerebral se estimula, y es por medio de la activación de los órganos de los sentidos. Porque si activamos los órganos de los sentidos, es como que los ojos, el olfato, el oído, la boca está diciendo al sistema nervioso que hay algo que ver, cuidado, que viene peligro, que hay algo que oler, ahí hay comida o ahí hay las hormonas de un enemigo, que hay algo que oír, que tengo que comer, y todo eso activa y también aumenta la actividad cortical, por lo que produce una cascada de hormonas que nos facilitan la alarma ante situaciones de estrés y nos capacitan dándonos más energía. Muy bien, ¿y por qué los órganos de los sentidos activan la corteza cerebral? ¿Y por qué nos dan más energía? Pues porque producen mucha activación de muchísimas terminaciones nerviosas. ¿Ah, sí? ¿Y por qué los órganos de los sentidos activan tantas terminaciones nerviosas? Pues porque dada su importancia biológica capital, que dependemos de ellos para la supervivencia, y a su especialización tan específica que se ha desarrollado durante tantos miles de años a nivel biológico, pues estos órganos de los sentidos tienen mucha inervación nerviosa, que cuando activamos el órgano también se activa la corteza cerebral. Pero no solo pasa con los órganos de los sentidos, también pasa con todo lo relativo que hay en la cabeza, en las manos, en los pies y en los genitales. ¿Y por qué estas 4 zonas? Pues porque son 4 zonas imprescindibles para el desarrollo y la supervivencia humana. Por ejemplo, los pies, tenemos que huir, tenemos que escapar, tenemos que subir una montaña, tenemos que adentrarnos en una selva a buscar comida. Las manos porque nos permiten obrar, maniobrar, un trabajo fino motor, construir herramientas. Los órganos genitales, nos permiten la reproducción y la supervivencia de la especie, además del placer, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber mucho estímulo a nivel nervioso. Y por último, los órganos de los sentidos, los ojos, el olfato, el sabor, los oídos, porque todo ello estimula la propiocepción y nos permite vivir y dotarnos de elementos que nos permiten continuar con vida, como por ejemplo los alimentos o la visión o el olfato, que nos permite encontrar comida o protegernos de un enemigo. Entonces, hay una figura por internet que se llama el homúnculo de Penfield, que es un mapa, es una representación de cómo debiéramos de ser los seres humanos si el cuerpo estuviera desarrollado según la representación que tienen las manos, los pies, los genitales y los órganos de los sentidos en la corteza motora. Esto es, como tienen muchísima representación nerviosa, pues estas partes del cuerpo estarían sobredimensionadas, serían tremendamente grandes, porque tienen mucha representación nerviosa. Y otras partes del cuerpo que no son tan importantes y no tienen tanta representación nerviosa y no están tan implicadas a nivel sensoriomotor, pues tendrían una representación nerviosa más pequeña y por lo tanto en el cuerpo debieran de estar menos desarrolladas. ¿Y cuáles son esas regiones? Por los tramos que van del tobillo a la cadera, de las muñecas al hombro y el tronco. Entonces, si veis esta figura del homúnculo de Penfield, veréis que es una figura un poco como fea, ¿no? Como desproporcionada. Yo en el libro, en el manual del método Kenso, hablo de esto porque explico cómo se produce la reacción de los puntos de manupuntura en los órganos, cómo funciona la manupuntura, y lo explico por medio del homúnculo de Penfield. Entonces, si veis esta figura en internet, veréis que tiene una gran cabeza, unas grandes manos, un gran aparato genital y unos grandes pies. Sin embargo, el resto del cuerpo pues lo tiene muy pequeñito. Esto significa que mover las manos, los pies, los órganos de los sentidos o el área genital influye mucho en la corteza cerebral, de manera que si queremos despertarnos y estimular la corteza cerebral
la actividad cortical y las hormonas de alarma, pues no tenemos más que pues empezar a mover los pies, a usar las manos, a tener relaciones sexuales o a activar los órganos de los sentidos. Entonces, para ello hay dos maneras de activar los órganos de los sentidos. Una, yang y otra, yin. Y como estamos somnolientos, que nos entra el sueño en nuestro puesto de trabajo, no podemos escuchar al interlocutor porque estamos agotados o no dormimos al volante, pues tenemos que hacer una activación de los órganos de los sentidos de manera yang, porque el yang es lo contrario. Cuando mi hijo, que tiene que coger un avión a las 7 de la mañana, se queda dormido, yo no voy donde él y le despierto de una manera yin, suavecita, tranquila. Hijo, cariño, que te has dormido, despiértate. No, eso no le activa. Eso lo más que hace es mirarme, darse la vuelta y volverse a dormir. La activo de manera yang, fuerte, de manera con movimientos fuertes, con una voz fuerte, de una manera rápida y de manera intensa y breve. Vamos, venga, levántate, que llegas tarde, que te has dormido. Y eso la activa porque es una energía yang. Entonces, en este caso, para activar la corteza cerebral, tenemos que activar los órganos de los sentidos si vamos al volante de una manera, pues, fuerte, rápida, breve. Si podemos aplicar un cubito de hielo que tuviéramos a mano porque hemos estado en una gasolinera y casualmente tenemos hielos, también nos servirían para despertarnos, o por medio de la respiración. Bueno, pues las partes del cuerpo que nos permiten hacer esto son las partes que están en la cara y que tienen que ver con dos meridianos importantes, que son el del estómago y el del intestino grueso, que son dos órganos que conducen la energía yang clara hacia lo alto. ¿Qué es eso de la energía yang clara? Es una energía de capacitación, de activación, de capacidad de funcionar. Eso es lo que nos trae la energía yang. Y clara porque nos permite una mente lúcida, limpia, de pensamiento claro y brillante, mientras que una energía turbia nos trae un pensamiento oscuro, deprimente, nos cuesta pensar, tenemos como una neblina mental. Entonces, los órganos que nos traen esa energía clara derivada de una digestión buena son el estómago e intestino grueso. Y como esos meridianos de estómago e intestino atraviesan ciertas regiones de la cara, si estimulamos esos meridianos, pues evidentemente vamos a hacer que esa energía clara de los órganos ascienda, nutra nuestro cerebro y mejore nuestra función en la corteza cerebral, además de la estimulación que vamos a producir de manera directa en la corteza por medio de estos puntos. Entonces, ¿cuáles son estos puntos que pueden servirnos de esta manera? Pues si vamos conduciendo, estamos trabajando, escuchando una conferencia y queremos despertarnos, pues vamos de arriba a abajo. En primer lugar tenemos el entrecejo, los dos lados de las caras nasales, las aletas nasales, dos puntos a los lados de la nariz, el punto medio del surco nasolabial entre la nariz y el labio superior, el punto medio, el labio superior, labio inferior y las dos comisuras de la boca y el mentón. Todos esos puntos nos sirven para estimular la corteza cerebral. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues de una manera yang. Y como he dicho, la manera yang de hacerlo es de manera fuerte, rápida y breve. De manera que no vamos a apretar aquí durante un minuto, sino que vamos a apretar muy fuerte y soltamos, muy fuerte y soltamos, muy fuerte y soltamos. Y podemos hacer lo mismo en los lados de las caras laterales de la nariz, en las aletas nasales, en los puntos en la base de las aletas nasales, en las comisuras, en el surco nasolabial o en el mentón. También podemos hacerlo mediante masajes o friegas de esta manera, o en los labios, o en las comisuras, y también podemos hacerlo mediante golpeteos rápidos como es el tapping en el entrecejo, en el mentón, en el surco nasolabial, o también podemos aplicar, si tuviéramos a mano, vamos con alguien viajando, acabamos de comprar hielos, sácame un hielito y dámelo por favor, y te lo puedes poner también en la nuca, en el surco nasolabial, en el entrecejo, en el mentón, y eso te va a despertar porque va a estimular la corteza cerebral. Y también, y es muy importante, por medio de la respiración. De manera que puedes hacer bloques de 9 respiraciones más rápidas de lo que las vienes haciendo, pero siempre en bloques de 9 respiraciones. Si haces un bloque, 2, 3, y después de cada bloque te relajas un poquito, haces 2 o 3 respiraciones normales y vuelves a activar un poquito más rápido de lo normal la respiración. De manera que si vienes respirando pues del orden de 15, 17, 18 respiraciones por minuto, pues respiras más rápido y te vas a 25, 30 respiraciones por minuto, pero en bloques de 9, ¿de acuerdo? No 30 seguidas, sino en bloques de 9. En bloques de 9, que si hicieras esos bloques todos seguidos, en un minuto harías 30, por ejemplo. ¿Me explico? De manera que tendría que ser pues una respiración cada 2 segundos. Lo haces 9 veces
y lo dejas, descansas y vuelves a hacerlo, porque si no puedes hiperventilar y puedes marearte y claro, puedes tener un accidente. Pero lo mejor es que para vencer la somnolencia tienes que descansar, porque solo hay un enemigo total de la somnolencia y el enemigo total es el descanso. Si descansas, la somnolencia la vences, pero claro, si vas conduciendo no puedes dormirte, no puedes parar en cualquier sitio, en la carretera, o si estás en el puesto de trabajo no puedes tumbarte en una silla y la máquina dejarla ahí, y si estás en una conferencia o estás atendiendo a alguien no puedes quedarte dormido delante de tu interlocutor, ¿verdad? Porque parece un gesto de falta de respeto, aunque realmente es porque no puedes dar más de sí, no es falta de respeto. Entonces, en esos momentos pues puedes activarte de algunas maneras más o menos veladas, que no llamen la atención, porque claro, si estás tú solo en el puesto de trabajo conduciendo, pues igual pues puedes hacerte algunos masajes con una sola mano mientras con la otra conduces o aventarte en determinados puntos, igual que te rascarías la oreja si te pica, ¿no? No hay ningún problema. Pero si estás delante de una persona, pues todo es más complejo. Entonces tendrías que recurrir pues, a una serie de presiones en el mentón, o una serie de presiones en el entrecejo, o en el surco nasolabial, muy pequeñitas, o simplemente te excusas, te vas al aseo y en ese par de minutos te estimulas fuertemente con estos puntos y por lo menos vas a aguantar unos cuantos buenos minutos más hasta que acabe la conferencia, ¿de acuerdo? Pero sin duda lo mejor que puedes hacer en la situación más peligrosa que es conduciendo es llegar lo antes posible a un área de descanso, no dejártela pasar, no saltártela, entrar y descansar, que sin duda es la única solución sí o sí que tienes que aplicar cuando te duermes al volante. Pero repito, si te duermes antes de que te quedes dormido, aplica esos estímulos que te permitan llegar hasta la siguiente área de descanso donde puedas reconfortarte. ¿Sí? Y de la misma manera que este tipo de estimulación yang, este tipo de trabajo yang en los diferentes puntos de la cara facilita el despertarte, tener más energía, pues hay un tipo de estimulación que yin que facilita pues el descanso, el meterte hacia adentro, el quedarte tranquilito, porque cuando te acarician, ¿verdad? Cuando te hacen caricias, ¡ay, qué ricas! Y te relajas y te duermes, ¿a que sí? Pues esto es lo mismo. Si tú estás en una situación en la que te quieres dormir, pues simplemente acarízate suavemente el entrecejo, no te aprietes fuerte, no te aprietes rápido, no te aprietes de manera breve, no te hagas tapping, no te pongas frío, ponte despacito, te haces unas friegas como dándote unos cuidados, o te das unos masajes por las caras laterales de la nariz, o te aprietas suavemente los puntos a los lados de la nariz, a las fosas nasales, unos círculos muy agradables, suaves, muy suaves en el entrecejo, un poquito de friegas en los labios y lo voy a dejar porque casi me estoy durmiendo yo también y me entra el sueño. Entonces que veáis que esto funciona tanto de manera yang si quieres despertarte como de manera yin si quieres relajarte y por supuesto la actividad yin también comporta que podemos trabajar con la respiración, de manera que como la inhalación activa el sistema nervioso simpático y la exhalación lo hace con su opuesto, que es la relajación, que es el sistema vagotónico, pues ¿qué vamos a hacer? Pues cada respiración vamos a hacer la inhalación más cortita para activar poco el cuerpo y la exhalación más larga para relajarnos más, de manera que cada respiración hagamos, pues contamos 4 para inhalar, una pausa, y exhalamos contando 6, otra pausa y volvemos a inhalar y así repetimos el ciclo. Si para tonificar hacíamos ciclos de 9 respiraciones, ahora vamos a hacer ciclos de un número yin, que son 6 respiraciones. Después descansamos, hacemos 2 o 3 respiraciones normales y volvemos a repetir el ciclo de 6 respiraciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí dicho esto para que trabajéis con la somnolencia o al contrario, para facilitar un poquito el descanso y la relajación, ¿verdad? Entonces, si os gustan este tipo de contenidos y sobre todo, pues si os es de interés para vuestra vida, pues bueno, solo tenéis que hacer clic en el enlace de la plataforma donde estoy viendo este vídeo para continuar viendo otros vídeos. Bueno, pues hasta pronto, espero que os gusten los contenidos y chao, amigos de lo consciente. Namaste.